Levab, el efecto luciérnaga, es una novela escrita a cuatro manos junto a Juana Cortés. La escribimos juntos, ha sido un proceso apasionante. La tesis principal de la novela es la siguiente: ¿qué pasaría si se pudiese comprobar científicamente la reencarnación? Hay una organización llamada Levab. En la novela entenderemos por qué se llama Levab. Tiene una explicación, no voy a hacer ahora spoiler, pero ellos están a punto de demostrar el viaje del alma. Están a punto, han conseguido inventar un pequeño aparato que consigue rastrear el alma e identificar dónde va el alma de la persona que perdemos. Exactamente en qué lugar, en el cuerpo de qué bebé, quién es el bebé que tiene ese alma. Entonces, ellos piensan que esto va a cambiar el mundo, lo quieren hacer sobre todo por un concepto de empatía muy grande, ¿no? ¿Qué pasaría si descubrimos que la persona que perdimos se ha reencarnado en situaciones desfavorecidas? Y ahí es donde esto a los poderosos, al sistema no le va a interesar. Entonces, los miembros del EVAP serán perseguidos. Esa es la parte un poco ya del thriller, de la persecución, que nos llevará a esta historia trepidante, pero también muy emotiva, con unas grandes dosis de algo muy fuerte a nivel emocional, una novela de tinte existencial, ¿no? Un poco quiénes somos y hacia dónde vamos y qué sucedería si estos encuentros fueran posibles. Bueno, el futuro en el que lo ambientamos, nosotros queríamos un what if, ¿no? ¿Qué pasaría si, ¿no? Algo muy impactante con respecto a a las almas y al tema existencial, que voy a ir un poco como segundo tema. Me refiero que voy a un poquito a adentrarme primero por qué el futuro. El futuro, sin embargo, escogimos uno muy cercano, un 2039, ¿no? Si nos cuidamos, seguramente llegaremos a ese 2039, ¿no? Si todo va bien. Entonces, un futuro que estuviera cerca. No queríamos un futuro lejano ni una novela de ciencia ficción extraña. De hecho, bueno, mucha comunidad prelectora de la novela no eran amantes de la ciencia ficción y les apasionó el tema por lo emocional y por lo existencial, ¿no? Además de la parte de thriller. Pero no queríamos coches que volaran ni grandísimos efectos especiales. Lo que sí queríamos era ese pequeño invento que cambiaría el mundo tal y como lo conocemos. ¿Qué ocurriría si se comprobara científicamente la reencarnación? ¿Qué dirían las religiones? ¿Qué diría la gente? ¿Qué diría el poder? Incluso un poco en la novela se habla, quizás algo de esto sí se sabe, pero se ha ocultado porque no interesa al poder. Quizás es un... ¿Y nos interesa de verdad pensar que la persona que perdimos puede reencarnarse mañana en un sitio terrible y que pase hambre? ¿Realmente seguiríamos viendo lo mío como mío? Y todavía llegaría más allá, ¿no? El racismo. ¿Qué ocurre si pensamos que mi madre fallecida ahora se ha reencarnado en otra raza o en otro sexo? Siempre el alma va a elegir siempre ser hombre, siempre ser mujer. ¿Tendríamos un respeto mayor hacia la mujer? ¿Desaparecería el machismo? ¿Cuántos temas llegaría a tocar la demostración científica de la reencarnación? Sería infinito. O sea, sería otro mundo, ¿no? El que planteamos en LEVAP es otro mundo que abre todas estas ramificaciones que, como decía antes, un poco al margen de todas esas emociones nuevas que no se han narrado en literatura, ¿no? Porque en literatura hemos hablado mucho del duelo, de la pérdida, pero no hemos hablado de un posible reencuentro. ¿Qué habría de la persona que perdimos en ese bebé que tiene su alma? Ahí es donde nos hemos atrevido a contar un poquito esto en medio de este marco de thriller apasionante, de intrigas y un poco que nos hacen también pensar esa otra parte, ¿no? ¿Interesaría algo así? Como bien has dicho, Verónica, esa tesis, ¿no? Incluso en la comunidad prelectora o escritores que nos dieron estas frases como Rosa Montero, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado tanto sobre este tema, hemos pensado, el Delta Life es este pequeño rastreador del alma. La comunidad un poco prelectora estaba dividida. ¿Quién se lo pondría a sus seres queridos y quién no? Eso es un poder, pero además de eso, los miembros del EVA son un poco naif, ¿no? Ellos aspiran a un mundo mejor y creen que esto puede lograrlo, pero realmente una tecnología así
¿será siempre usada en un margen ético o será utilizada en lo contrario, ¿no? Ahí es un poquito donde entra este thriller, ¿no? Primero, los poderosos no quieren perder el poder, no quieren renunciar a ello. Entonces, una cosa como los Delta Life, como lo que han inventado los miembros del EVA, es un peligro para el sistema. Es que podría caer el sistema tal y como lo conocemos, ¿no? Las redes económicamente, ¿qué ocurriría si todo el mundo empezara a enviar dinero a diferentes países donde se han reencarnado sus seres queridos? ¿Sería el fin del capitalismo? ¿Qué podría ocurrir? Las consecuencias podrían ser muy graves. Entonces está claro que los miembros del EVA tienen un gran fondo, aspiran a algo muy hermoso, pero no son conscientes de que van a ser perseguidos hasta el final. Lo son, y a pesar de cuando ya saben que realmente están empezando a desaparecer miembros, que son torturados, que han desaparecido, siguen creyendo en sus ideales y quieren hacer público esto, quieren que la población lo sepa. Es un gran secreto que creen que la población lo tiene que saber porque puede realmente conducir a un mundo mejor. Ese es su ideal y en su lucha está esta persecución en la que, bueno, perderemos algún personaje por el camino intentando llegar a la verdad. Bueno, la parte esta fue una parte que nos llevó mucho tiempo en la búsqueda. Antes creo que me preguntabas un poco también por qué surgió el tema, por qué Juana y yo decidimos hablar sobre esto y creo que quedó un poquito en el tintero. Em, Juana y yo hemos hecho todo el trabajo a medias, en todo el proceso, tanto de guión como de escritura, pero es verdad que la idea original partió un poquito más de mí. Hace unos 10 años, hace una década, pasé por varias operaciones, intervenciones quirúrgicas en hospital, bastante serias. Y bueno, recuerdo, ¿no?, el efecto de la anestesia, lo fuerte que es para el cuerpo, cómo te mantienen con vida de una manera, es espeluznante, ¿no? Y recuerdo, después de muchas anestesias, a veces estás durante bastante tiempo mareado, te encuentras mal y además estás luchando contra un problema de salud importante. Y yo pensaba, si el cuerpo cuando estás bajo efectos de anestesia está casi muerto, em, el alma, si tenemos el alma, ¿qué ocurre? ¿Está en espera o y si se equivocara el alma? ¿Y si el alma se fuera? Pero ¿y si cuando te despertaras de la anestesia el alma se hubiera despistado y no hubiera vuelto? Y entonces a raíz de eso, y pensando también en un accidente que tuve hace muchos años, me rompí el cuello cuando tenía 18 años, y bueno, pensando un poco sobre todo esto, y sobre un posible viaje de las almas y sobre mi experiencia, se me ocurrió aquella idea. ¿Qué ocurriría si hubiera un rastreador? A raíz de aquí, fue un tema que siempre me interesó mucho. Yo conozco a mucha gente en Estados Unidos, conozco a una psicóloga que practica en Estados Unidos hace mucho la regresión hipnótica, las teorías de Brian Weiss, y sus libros en los que habla muchas vidas, un maestro, todos en sus libros, ¿no?, en su metodología, y sentó cátedra en una escuela de psicología en Estados Unidos muy importante. Luego rastreé un poco en religiones, ¿no?, porque es la budista, por supuesto, pero son otras religiones, la religión tribal africana, la de los ancestros china, la religión drusa. Hay varias religiones que creen en ello. Incluso recuerdo hace unos años un teólogo católico, cura y teólogo, que me decía, al final la reencarnación es una manera de hablar de la resurrección de la carne. Yo aquí ya un poco me quedé un poco extrañado, ¿no? O sea, hay incluso un porcentaje de católicos que piensan que la resurrección de la que hablaba Jesucristo podría ser una manera de hablar de la reencarnación. Entonces, bueno, sobre todo esto, pues investigamos, leímos mucho, el libro del Tíbet, el libro de los muertos, muchas cosas interesantes en las que, bueno, es una filosofía en las que nuestro cuerpo es un vestido en esta vida y en otra vida tendremos otro, un traje, otros dicen un cascarón, hay diferentes metáforas. En la novela, Le va el efecto luciérnaga, por supuesto, no habla de religión, es una ficción especulativa que habla de algo muy potente y muy original, pero no hay por qué creer en la reencarnación. Hay lectores que creen en la reencarnación y otros que no tienen por qué creer en ello para dejarte llevar. La literatura nos hace cómplices
de historias en las que creemos por el hecho de creemos en la historia, ¿no? No hace falta que esa creencia vaya más allá. Pues el proceso de trabajar a cuatro manos con Juana Cortés fue, reconozco, una maravilla. Para mí fue mi primera novela como adultos. Yo he publicado unos 18 álbumes ilustrados, casi todos infantiles, excepto dos un poco más adultos. Y en el caso de Levap, el efecto luciérnaga, al principio el trabajo iba a haber sido en el que, bueno, la idea original partió de mí y a continuación el guión iba a haber sido mi parte, ¿no? Sin embargo, al final casi que un poquito después de empezar, yo trabajaba el guión, era complicado. Levap es una novela coral, son muchos personajes, hay una escaleta temporal sucesiva. La trama a nivel creación es complicada, para la lectora o lector no lo se lee muy fácil, pero sin embargo la trama teníamos que encajar muchas cosas. Entonces Juana se involucró en el guión desde el principio y yo, entonces Juana empezaba los primeros borradores de escritura, yo añadía cosas, metía frases, partes emocionales y hacía un poco una edición. Volví a ella y por último, una última pasada por mi parte. Los capítulos de acción fueron un poco más míos, pero realmente íbamos compartiéndolo todo. Fue un proceso muy extraño porque nos dejábamos llevar y era incluso, hay veces que toca reescribir, que toca cancelar pequeños fragmentos como el que citaste antes, de Elise en el parking, ¿no? De garaje. Pero cuando tocaba volver a escribir, era como si estaba muy claro que lo hacíamos por el bien de la novela. Quien decidía era el bien de la novela, ¿no? No había un ego. Si yo tenía mucho interés en incluir una frase emocional o sensorial, eh, se hacía porque se dialogaba, ¿no? Y si sobraba, porque hay veces entonces lo consensuamos de una manera muy, muy armónica y muy hermosa. Bueno, la construcción de los capítulos, Levap tiene 5 partes. Cada capítulo siempre empieza con la localización, el nombre del personaje, son muchos personajes. Es muy cinematográfico, ¿no? Y directamente nos dicen quién es, dónde está y la hora. Esto, que en un principio es el título del capítulo, llega un momento en el que hay veces que te llega incluso a angustiar, porque hay capítulos que se suceden a continuación casi a la vez, uno tras otro, y momentos de tensión. Normalmente las primeras partes los primeros capítulos de cada parte son un poquito más pausados, sí que son un poquitito más largos, nunca son excesivamente largos. Y luego hay momentos de acción, de clímax, de acción, persecuciones o cosas a nivel acción frenética que son importantes, que son unos 4 momentos muy importantes en los que todo va muy rápido. Entonces, los diferentes personajes se cruzan, se entrelazan las líneas de los diferentes personajes y en esos momentos cada personaje tiene una intervención, digamos, corta, que puede ser una página o incluso menos, porque el siguiente está ahí, está esperando a actuar, a tomar el relevo del otro personaje que quedó en ese cliffhanger, ¿no? Que quedó colgado esperando que el siguiente nos diga algo. Sí, ha sido un proceso desde la novela ha salido hace muy poquito y acaba de llegar a México, pero fue muy hermoso como ver una productora internacional, además, de prestigio. No podemos todavía divulgar ni nombre ni nada, pero firmar el contrato ha sido largo. Hay un contrato firmado porque tienen el firme interés de realizar una serie. Después de esto, yo intento siempre mantener los pies sobre la tierra y ver qué ocurre, porque ahora lo siguiente será bueno, que producen un deck audiovisual, que lo presenten a las plataformas y que una plataforma decida interesarse. Pero de momento tenemos productora, que es algo que nos ha llenado de orgullo, ¿no? A Juana y a mí. Levab, El efecto luciérnaga es un libro que a mí no es solo una historia, es una historia en la que hay mucho de personal y me ha tocado mucho. Y sus personajes siguen, y las consecuencias de lo que ocurre al final, sigue muy, muy dentro de mí, muy patente, ¿no? Creo que ahora mismo necesitan descansar un poco,
vamos a ver, porque la productora nos está preguntando, la editorial. Es verdad que tanto Juana como yo estamos abiertos a contar más historias, ¿no? Levab es una novela que abre y cierra, es independiente, pero su final deja una ventana, ¿no? Esa ventana, yo tengo un poco los ojitos en ella, pero quiero un poquito descansar también, hacer algo más de álbum ilustrado. Tengo otra novela, una historia un poco personal también empezada, pero ahora mismo estoy un poquito disfrutando también. Creo que todo merece unos tiempos y ahora mismo me parece muy hermoso poder hablar del libro, poder ir a México, presentarlo. Entonces, bueno, veremos qué nos traerán las Navidades y, y yo creo que en el 2025 haremos más firmes promesas de cosas que esperemos que se cumplan. Bueno, uno de los libros que más me marcó a mí en los últimos años fue El Dios de las pequeñas cosas, de Arundhati Roy. Una historia tremendamente dura de realismo social, crítica y denuncia, que al final también habla de igualdad, y de esta hermana y este hermano, ¿no? Ahora pensando en ellos, esta relación de hermanos que me marcó mucho, ¿no? Y ahora que lo pienso, también podría tener un poco que ver en la relación de dos hermanos de nuestra novela, ¿no? De Leva. Un libro que me marcó. Otro libro, cuando me preguntaste, qué casualidad, también son dos hermanos gemelos, Klaus y Lucas, de Agatha Christoph. Un diario espeluznante, maravilloso, tierno, tiene ternura, tiene de todo, pero también tiene una dureza eh, terrible, ¿no? Como lo que confiere a esa mano que llevaba Agatha Christoph, ¿no? Pero una escritora increíble, de lo mejor que he leído nunca. Y así un poquito más reciente, me gustó mucho El hombre que se enamoró de la luna, de Tom Spanbauer. Un libro, un poco lo que fue la creación de la Dangerous Writing, ¿no? La escritura peligrosa de Spanbauer, que luego Palahniuk la llevó por otro lado, pero Spanbauer para mí tiene una delicadeza, a veces dureza también, pero un libro maravilloso, al igual que La ciudad de los cazadores tímidos. Y más reciente, un poquito ya entrando en el terreno del terror, diría Nuestra parte de noche de Mariana Enrique, un libro maravilloso, exquisito. No podía dejar de leerlo a la vez que reconozco que tuve miedo, pasé miedo. Todavía a día de hoy hay veces, hubo fragmentos que entraron muy dentro, muy espeluznantes, pero sobre todo porque está tan magistralmente escrito. Hay escenas sensoriales increíbles, increíbles, ¿no? Me marcó particularmente el momento en el que la madre dice no tener ese vínculo de amor hacia el bebé y de repente dice que lo nota cuando piensa que no respira y se orina del terror que siente, ¿no? De pensar que su bebé podría estar muerto. Ese fragmento fue increíble. Un libro maravilloso, maravilloso.